Buenos días, mi nombre es Laura Coca y vamos a hablar sobre la organización de la documentación. La primera pregunta, bueno, es ¿por qué es importante organizar los documentos? En realidad la importancia está en porque estos documentos, ya sean de manera física o electrónica, son el registro que se tiene de una actividad, ya sea por parte de una persona natural o jurídica, de una actividad pública, privada, y realmente nos da la posibilidad de tener acceso a una información de hechos que ya ocurrieron y que se basen para decisiones que se puedan tomar en el futuro. Es importante también tenerla a la mano, tenerla organizada, ya sea de manera cronológica y de orden de importancia. Bueno, de cómo los puedo diferenciar según su contenido y origen. Realmente existen varios tipos de documentos. Bueno, el primero son los documentos públicos, que son expedidos o autorizados por un funcionario público competente y normalmente estos documentos están regidos por la ley. Así que al ser de carácter público, una de sus características principales es que tienen que estar al alcance de cualquier persona que lo pueda consultar. Los documentos tienen que tener un carácter normativo y generan normalmente un actuar o proceder. Es el caso, por ejemplo, de las leyes, los registros civiles, las escrituras, por ejemplo, que son este tipo de documentos públicos. La siguiente clase de documentos son los documentos privados. Estos documentos normalmente son los que se realizan entre dos partes particulares, en realidad, donde no se ha intervenido ningún tipo de funcionario público. Este documento realmente solamente va a tener un valor para las partes involucradas y normalmente su contenido, como su nombre lo dice, es privado, es decir, es secreto. Este es el caso, por ejemplo, de unas historias clínicas, contratos de trabajo, certificaciones. El siguiente tipo de documentos son los documentos históricos. Estos documentos son los que preservan o narran hechos antiguos y sirven de ejemplo testimonial, realmente pues, digamos para quienes lo consultan. Pueden llegar a servir como un documento de consulta, por ejemplo, de ejemplo sobre las actividades que previamente se realizaron. Un ejemplo de estos puede ser la Biblia o las declaraciones de independencia que se registran. El siguiente tipo de documentos son los documentos contables. Estos documentos son el soporte de una actividad comercial de una persona física o jurídica y realmente que lo que hacen es establecer la situación financiera, digamos, de esta empresa. Un ejemplo de ellos son los libros contables, las consignaciones. El siguiente tipo de documentos son administrativos. Estos son documentos de carácter oficial. Realmente, por ejemplo, que una empresa genera algún documento o algún reglamento, puede ser interno de trabajo con sus empleados, que realmente solamente son de carácter interno. Y realmente lo que busca es comunicar comunicados o disposiciones internos para sus trabajadores con la empresa. Otro tipo de documentos son los documentos mercantiles, son que se originan de una actividad comercial entre dos partes y las cuales sirven para legitimar el ejercicio comercial que se realizan entre estas dos partes. Estos pueden ser negociables, pueden ser como cheques, pagarés, letras de cambio, o no negociables como unos vales o recibos. Los documentos notariales, que son otro tipo de documento, son los documentos privados que llevan la firma de un notario y por ende pierden el estatus de ser secreto o privado y realmente pasan a ser documentos públicos como las escrituras. Bueno, la siguiente pregunta es ¿qué factores y elementos debo tener en cuenta en mi organización para recibir los documentos de acuerdo a las normas vigentes? Bueno, realmente una de las normas más importantes que debemos tener en cuenta en el momento de la recepción y organización de la documentación es la normatividad de ISO 9001 4.2.3 y la ley 527 de 1999 en el artículo 3. En la primera ley, la de ISO, la 9001, en su parágrafo 4.2.3, que es el control de documentos, establece que se deberá exigir un procedimiento documentado para definir los siguientes controles. Un poco resumiendo qué es lo que busca esta normatividad de ISO, es que se deben revisar, almacenar de manera correcta los documentos, aprobarlos, llevar un control del cambio de versiones, si se reemplaza uno por otro, asegurarse que los documentos siempre se encuentren de manera legible
identificables que se puedan consultar, impedir el uso de documentos obsoletos, es decir, que se equivoquen en la consulta simplemente por no tener actualizados los documentos. Y adicionalmente, lo que sugiere esta ley es que se recomienda reevaluar periódicamente los documentos que se han almacenado y el contenido de los mismos, con el fin de que se evalúe efectivamente si siguen siendo vigentes y utilizables, por ejemplo, para la actividad que se han almacenado. Respecto a la segunda ley, la 527 de 1999, lo que busca es hacer una normativa legal sobre la conservación de datos y documentos que adicionalmente deben cumplir las siguientes condiciones. La primera, que la información sea accesible siempre para una consulta posterior, que el mensaje que consigna o que se haya guardado dentro de la documentación siempre esté en un formato que permita su lectura o la accesibilidad de la información que se envió o se recibió en su momento. Adicionalmente, que toda la información debe estar conservada en un mensaje donde consigne la fecha, la hora, el momento en que se almacenó, la razón por la que se almacenó. Con esto va a facilitar efectivamente el momento de su consulta posterior. Bueno, vamos a seguir a la siguiente pregunta, que dice: ¿cómo puedo verificar la correspondencia tanto física como electrónica recibida? Bien, vamos a empezar con el tipo de correspondencia física. Lo más importante en su recepción, punto número 1, confirmar las planillas del envío, que realmente la información concuerde con el sobre que estamos recibiendo, confrontar esta información y las guías relacionadas que nos trae la persona al entregar la documentación. Segundo, que el remitente, la información del remitente siempre debe ser muy clara, precisa, con nombre, por ejemplo, de la empresa o de la persona natural, la dirección, la ciudad, porque es importante para el momento de almacenar la información. Segundo, tener cuidado en el momento de abrir el sobre, que no se vaya, digamos, a dañar o maltratar la documentación que estamos recibiendo. Adicionalmente, la documentación que recibimos, organizarla teniendo en cuenta justamente este número de guía, los documentos que se relacionan, el tipo de sobre que nos mandan y realmente sobre la importancia de la documentación que estamos recibiendo. Un punto muy importante que siempre se debe tener en cuenta es la firma debe ser de manera manuscrita por parte del remitente. Si no aparece o no está registrada en el documento que estamos recibiendo, va a perder toda validez el documento, así que es muy importante fijarse en esto. En cuanto a la correspondencia electrónica, es importante, uno, que la información que estamos recibiendo o el mensaje que realmente se quiere transmitir se encuentre de manera clara y que sea accesible para nosotros en el momento de la consulta. Adicionalmente, en el momento de almacenarlo, que sea almacenado en el mismo formato en que nos fue enviado para que no, digamos, se altere la información. Adicionalmente, siempre debe tener el remitente, a qué hora se envió, por qué medio se envió y si fue recibido o no el mensaje también por parte de nosotros. Y en cuanto al tema de la firma, también es importante tener en cuenta que existe un formato de firma electrónica, pero que hay unas condiciones que debemos tener en cuenta: que se encuentre registrada, que no haya sido modificada y que, bueno, que no pierda la validez en el momento de almacenar el documento. Bueno, ya vamos entonces a ver sobre la última pregunta, que es: ¿qué beneficios trae para la organización el disponer de un manual de correspondencia? Bueno, el punto más importante de ejercer una función de control de documentos y de fijar una responsabilidad sobre las personas que manejan este archivo, es el punto número 1, es que la información vital y de importancia no se va a perder en el momento que haya rotación de personal. Es decir, si una persona siempre viene manejando el archivo y por X razón tiene que dejar de hacerlo, la persona que llegue o en el momento que una persona nueva necesite hacer consultas sobre esta información o la documentación que tenemos guardada, no se va a alterar, porque va a haber un manual en donde efectivamente vamos a encontrar toda la información que necesitemos. Además, sirve como un sistema de archivo portátil, es fácil de usar, fácil de controlar, los manuales ahorran tiempo y nos facilitan las respuestas exactas.
Esto facilita y ayuda a la conservación de los documentos y además simplifica el control del ingreso, el préstamo o salida de la documentación o la correspondencia que necesitemos. Y bueno, por todo esto entonces es muy importante nosotros como futuros administradores saber la importancia de cómo se debe manejar la correspondencia en la empresa donde pensemos trabajar, ya que realmente, bueno, esto es como el alma de la empresa y que siempre que necesitemos algo es aquí donde lo podamos a poder encontrar. Muchas gracias.